Estuve compartiendo la semana pasada acerca del perdón. ¿Se recuerdan? La importancia de perdonar. Y yo creo que en la medida que uno lo hace, Dios muestra todo su poder. Dios muestra toda su gracia y toda su gloria. Y también he estado compartiendo un poco acerca de que nosotros podemos perdonar. Seguramente usted muchas veces ha perdonado, pero un perdón a la manera de cada cual, a la manera humana, ¿cierto? Y entonces Dios nos lleva a poder entender de que el genuino y verdadero perdón tiene que ser a la manera de Dios. ¿Amén? Yo contaba en un programa allí, en Vidavisión, de que a mí me pusieron una vacuna en el brazo izquierdo, pero la vacuna tenía un problema, parece que estaba fuera de fecha. Y entonces se me fue allí, primero se me hinchó, después se me puso rojo, después comenzó allí a dolerme cada vez más, y estuve así durante mucho tiempo. Inclusive me estuvieron dando algunas medicinas para que pudiera impedir la infección, pero no mejoraba. Prácticamente estaba yendo 2 veces a que me curaran o me dieran medicina, vieran cómo estaba, y no había ninguna mejoría. Y entonces, por el contrario, yo veía que ya ni siquiera podía levantar el brazo, ya no podía ponerme ropa apretada porque me dolía y raspaba allí. Y entonces, un enfermero que mi padre conocía, que era de la Armada, mi padre me dijo: vamos a ir allá y vamos a ver qué es lo que él dice. Y entonces cuando este hombre ve el hombro, él me dice: te va a doler. Porque hasta ese momento yo solamente me acariciaba ya, porque si me tocaba muy fuerte me dolía. Y entonces este hombre trae un bisturí y me abre allí y me revuelve allí adentro. El dolor fue intenso, fue terrible, hasta que salió sangre, salió bastante sangre. Y de repente él me dice: ya, ahora está bien, probablemente comienza tu mejoría. Y así fue. Alrededor de 2 semanas después, mi brazo estaba completamente sano. Tenía una cicatriz, y cada vez que veía la cicatriz, me la podía tocar y ya no me dolía. A veces nosotros hemos perdonado, pero hemos perdonado a nuestra manera, bajo nuestros propios intereses. Y entonces está de la misma manera en que estaba mi brazo, todavía quedaba algo de infección allí, aunque fuera poca, pero todavía quedaba algo. Y cada vez que yo veía a esa persona, o usted veía a esa persona, algo le provocaba, le dolía. Usted la había perdonado, o le había perdonado, pero cuando realmente no está bien, sana y limpia la herida, ¿qué sucede? Se va a volver a infectar. Y eso es lo que pasa muchas veces con el perdón que nosotros damos. Ese perdón que ni siquiera saca sangre. Porque para que la herida se limpie, el enfermero me dijo: tiene que salir mucha sangre, porque la sangre limpia. ¿Y sabe qué? Hay una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Y cuando Dios perdonó, hermano, nos perdonó y nos perdonó para siempre. Amén. Yo voy a cuidar ese perdón.
Yo voy a cuidar ese perdón. Yo no sé usted, pero ¿sabe qué? Entendí que al igual que si yo quiero ser completamente sano de esa herida, yo tengo que dejar que Dios obre en mí y perdonar completa y verdaderamente, no a la manera de Hernán, no a la manera póngase su nombre, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Efesios 1:7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El perdón, lo único que puede limpiar el perdón es la sangre de Jesucristo. Y Dios nos perdonó por medio de esa sangre. La palabra nos insta, nos dice de que Efesios 4:32 nos dice que seamos benignos unos con otros, que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Mire, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dígale allá que está a su lado: Dios me perdonó en Cristo. En Cristo. En Cristo. Igualmente lo dice Colosenses 3:13 y declara lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Usted tiene queja contra alguien? No me lo diga, por favor. Si alguno tuviere queja contra otra, de la manera, escuche bien, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Y esto me dice entonces de que hay una manera de perdonar humana, pero hay una manera de perdonar divina. Y tenemos que reconocer de que estas dos escrituras que hemos leído habla de que debemos perdonar. Y dígale al que está a su lado, diga: debemos perdonar como Dios nos perdonó. Amén. Siente se siente más liviano, así como decían los hermanos aquí. Mire, ¿usted cree que fue fácil que estos 4 varones, 5 varones que fueron, porque uno tenía que irse? ¿Usted cree que fue fácil para ellos perdonar? ¿Usted cree que por qué estamos tan cansados? Porque fue una lucha casi cuerpo a cuerpo, podríamos decir. Pero ahí decían ellos, cuando perdonamos, cuando entendimos el poder del perdón, porque el perdón tiene poder. Entonces, hermano, suceden cosas. Dios viene con su poder, nos liberta, nos sana y hace un milagro en nuestras vidas. Aleluya. Y si Jesucristo viniera, tú te vas con Él. Eso es lo grande del perdón. Dios nos perdonó en forma completa e incondicional. Jesús en la cruz, dice la palabra que sufrió la ira de Dios. La sufrió en su cuerpo. Y nosotros debemos perdonar con la misma equivalencia. ¿Usted se imagina? Con la misma equivalencia. La misma manera, la misma calidad con que fuimos perdonados. Y a veces tratamos de hacer pasar mal al hermano cuando no podemos darle o no queremos darle nuestro perdón. A veces nos demoramos innecesariamente. A veces decimos: te perdono, pero aléjate de mí, no te quiero ver más. Esa es la manera en que Dios perdona. Te voy a perdonar, pero ándate a otro país. No te quiero volver a ver.
Esa es la manera en que nosotros perdonamos. Y si entendemos esto tan glorioso de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados, diga, Dios me perdonó todos mis pecados, todas mis transgresiones, toda mi rebeldía, toda mi maldad. Y aún más, dice la palabra que Jesucristo llevó la iniquidad, llevó en su cuerpo la iniquidad. ¿Sabe lo que es la iniquidad? Las maldiciones producto de aún nuestros antepasados y las maldiciones que nosotros hemos dicho. Jesucristo cargó todo eso. Todo eso. ¿Y sabe qué? Sus palabras no fueron de condenación para nosotros, sino sus palabras fueron: Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios perdonador? Por eso es que no es fácil. Por eso es que nos cuesta tanto perdonar. Pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos perdonó tanto, si Dios nos manda a perdonar, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque el perdonar es un acto de nuestra voluntad. Así como decidimos amar a los demás, no importa cuán difícil sea para algunos, ¿sabe qué? La palabra de Dios nos manda a amar a los demás, ¿cierto? ¿Es fácil amar a los demás? A los que nos caen bien, pero a aquellos que no nos caen bien, ¿le es fácil perdonar? ¿Le es fácil a usted perdonar a los que le odian, a los que le hicieron daño, a aquellos que echaron a perder su vida? ¿Sabe que no es fácil? No es fácil. Pero Dios quiere que lo hagamos, porque cuando lo hacemos, entonces la palabra de Dios dice que Él perdona todo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldades, toda nuestra rebeldía, y vale la pena. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Perdonar es tener la gracia y misericordia con una persona que nos ha ofendido. ¿Y sabe qué? No le pedimos un pago, sino que lo perdonamos gratuitamente. Eso es gracia. A veces la ofensa ha sido muy dolorosa, pero la gracia de Dios fluye. La gracia de Dios, cuando nosotros nos decidimos perdonar, viene el Señor con nosotros, hermano. Viene el Señor con nosotros. Cuando tú tomas la decisión de perdonar, Dios viene con nosotros. Pero en ese mismo momento, cuando tú ya lo has tomado la decisión y dices, ya ahora sí que voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto mal, tanto daño, el enemigo está trabajando en la otra persona y echándole más leña, más carbón. Y entonces cuando tú llegas allí y quieres dar tu perdón, te dice otra cosa peor todavía y te desinfla. ¿Y sabe qué? Nos cuesta mucho más perdonar. Hay más rencor, hay más resentimiento, porque uno dice, es que ya no me hizo una, ya me hizo la segunda. Y según mi familia, yo perdono solo 2 veces.
¿Cuántas veces perdonaban en su familia? Porque sabe, cuando en una familia no hay perdón, no se enseña a perdonar, una sola vez. ¿Cuántos tenían ese refrán? Tú me la haces una sola vez y después el juicio. ¿Cuántos decíamos eso? ¿O era solamente yo? Pero sé que hay gente que es más caritativa, podríamos decir, más bondadosa, así como Pedro. Cuando el Señor él conversa con Pedro, Pedro era un hombre de carácter muy complicado, sanguíneo se le conoce, un hombre que anda metiendo sus pies en donde no debe y dejando la escoba. ¿Usted conoce gente así que abre la boca y deja la escoba? Bueno, así era Pedro. Y entonces Pedro tenía conflicto con todo el mundo. ¿Usted tiene conflicto con todo el mundo? Y entonces le pregunta Pedro al Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos sus ofensas? 7 veces, Señor. ¿Y usted cree que Pedro no pensó? Dijo: con 7 veces yo lo mato. Seguro que me dice Pedro: no, 7 veces es demasiado, 3, suficiente. Pedro pensaba que era generoso. Eso es lo que pensaba Pedro. Porque Pedro tenía una lista de personas a cuales perdonar y pedirle perdón. Tenía una gran lista, entonces él dijo: bueno, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Y el Señor entonces le responde y dice: no, Pedro, 70 veces lo que tú dijiste. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Acaso Dios lleva la cuenta? ¿Llevará Dios allí un pizarrón poniendo las veces que Él te ha perdonado? Fíjese que Dios no solamente perdonó nuestras ofensas, sino que también restableció la comunión con Él y pagó también el precio. Dios pagó nuestro precio, porque todo el pecado y toda la maldición y toda la transgresión, quiero decirle que Jesucristo se hizo maldito. Jesucristo se hizo maldito en esa cruz por causa nuestra, por causa de la reconciliación de nosotros con Dios. Él se hizo maldito, hermanos. No solamente llevó esos pecados, esas transgresiones y todo eso, sino que tomó la maldición que le correspondía a usted. Él la tomó sobre sí. Usted ha escuchado que la gente dice: hay que perdonar y olvidar, ¿cierto? Pero perdonar y olvidar son cosas diferentes. Hay cierta conexión. Siempre habrá cosas que vamos a recordar, y eso hablábamos en el encuentro, de que a veces una campana nos puede llevar al momento en donde sucedió algo, un olor nos puede llevar a ese momento donde sufrimos una ofensa. Entonces siempre vamos a recordarlo. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no puedo decir: ya no me voy a acordar más, no
saco completamente de mi cabeza. No es verdad eso, no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es que ya no sintamos el dolor cuando conversamos. Ya no sentimos ese odio, ya no sentimos esa ira. Esa es la diferencia. Puedo recordarme de esa situación, pero no me va a provocar dolor, porque ya está sana. Diga, ya está sana, no me va a provocar dolor. Pero cuando todavía estamos recordando y echando las cosas en la cara de las demás personas, significa que todavía hay un malestar. Significa que yo todavía no puedo recordar, que todavía tengo dolor, que todavía tengo rencor. O sea, está igual como la herida que yo tenía. Algo todavía estaba allí infectando su herida. Algo estaba allí infectando su alma. Pero permíteme este día que el Señor mismo pueda entrar a ese corazón roto, a esa alma destrozada. Permite que el Señor pueda entrar con su bisturí y que saque de raíz todas aquellas cosas que aún te provocan ese dolor, esa ira y ese rencor. Permítelo. Sabe que Dios puede hacerlo, y puedo dar testimonio de que estas 4 personas que hoy día estuvieron aquí, que ustedes conocen y algunos no conocíamos, pudieron dar testimonio de que Dios les había perdonado y que ellos habían perdonado. Perdonar no es excusar. A veces hay personas que pueden venir a pedirnos perdón. Puede que alguien te diga: vengo a pedirte perdón porque me he sentido mal. Puede que uno diga: mire, he sido un mal padre, he sido un mal esposo. Y alguien va a confesarle algo, lleva una carga en su corazón. ¿Y sabe lo que le dice la otra persona? No, pero eso no es nada. Tú eres un buen padre porque tú sabes con tus hijos. Tú le das de comer. Y a tu esposo de repente le compras algo. ¿Qué va a suceder con esa persona? ¿Qué va a suceder con esa persona? Lo va a tomar tan liviano y se le va a quitar el momento para poder pedir perdón y ser restaurado. No excusemos las cosas. No las excusemos. Pero sí, permitamos que esa persona pueda recibir sanidad. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces queremos confesar nuestros pecados, nuestro malestar, y la otra persona, y me incluyo en eso, a veces decimos: pero no fue para tanto. ¿Usted lo ha dicho? Cuando alguien se ha acercado a pedirle perdón, usted le dice: no, es que no era para tanto. ¿Qué perdón? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Usted está diciéndole que mejor no se arrepienta otra vez, que mejor no pida perdón, porque no va a ser escuchado. Si alguien viene y le dice: he sido un mal esposo, usted no le diga: no, eres bueno.
Es ilógico. Yo tengo que escuchar y que saque todo lo que él está diciendo y lo que él está viviendo. Yo no puedo decirle tú eres bueno, pero necesitas pedir perdón. Yo tengo que decirle, bueno, has tomado una buena decisión. Si tú sientes que tienes que pedir perdón, hazlo y hazlo generosamente. Qué equivocado está una vez, ¿cierto? Cuando la gente quiere pedir perdón, no lo dejamos. Y cuando están las reconciliaciones matrimoniales, no sé si usted ha tenido esas reconciliaciones, y usted quiere decirle algo a la pareja, y esa pareja le dice, no digan nada, está todo perdonado. ¿Está correcto? ¿Cree usted que está bien? ¿Sabe? Cuando se vuelve a pelear de nuevo, se saca todo eso de nuevo. Porque en realidad nunca se perdonó. Se guardó. Está guardado, así como los piratas tenían su cofre, usted lo guardó ahí nomás. Pero a la primera, usted saca esa llave del cofre y saca todo ahí. Así que no, perdonar de verdad no es excusar. ¿Amén? No le animemos a la gente. Por el contrario, pongámoslo de acuerdo y diga, sí, en realidad si tú piensas que es grave. Hazlo con el corazón. Hazlo a la manera de Dios. Perdonar tampoco es un sentimiento. ¿Sabe qué? Los sentimientos son demasiado cambiantes y poco creíbles como para poder dejar en manos de ellos nuestra vida. Fíjense que nunca nuestros sentimientos nos van a llevar a un verdadero perdón. Cuando usted, por sus sentimientos, usted va a ir a perdonar, no va a ser un verdadero perdón. ¿Por qué? Porque el verdadero perdón comienza en la voluntad, no en los sentimientos. Primero en la voluntad, usted decide perdonar, va y perdona, y es tan generoso en perdonar que sus sentimientos ya están sanados, que usted puede llegar y abrazar a la persona. Cuando su corazón está sanado, usted puede abrazar a la persona. Los sentimientos vienen después de la decisión, de la voluntad. Pero ¿sabe qué? No es solamente abrazar, sino que tú puedes llegar a besar a esa persona. ¿Y sabe qué? Te provoca alegría. Pero cuando una persona sentimental, ¿cuántos aquí hemos sido sentimentales? Un día, uy, sí, está lleno de amor, amo a todo el mundo, I love you. Y al otro día, ni siquiera te saludo. Yo no sé si usted quiere seguir confiando en sus sentimientos, pero yo no confío en mis sentimientos. Si yo confiara en mis sentimientos,
sería un fracaso, porque mis sentimientos cambian continuamente. A esa misma persona que tú le dices, estaré contigo todos los días de mi vida, esa misma persona, a poco tiempo, le dice, ¿sabes qué? No te quiero ver más. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué cree usted que hay tantos divorcios? Porque la mayoría ha tomado decisión por los sentimientos, pero no por la voluntad. La voluntad, usted decide. Usted decide y usted dice, voy a amar. Voy a perdonar. Es un acto de la voluntad. Y allí los sentimientos nos podrán acompañar en el lugar correcto. Pero la mayoría de las parejas hacen las decisiones solamente por los sentimientos. Y a veces salen allí algunos dichos, contigo pan y cebolla, por ejemplo. No importa que ella no cocine. Nos arreglamos con un sándwich de queso. Vamos. Eso le va a durar 3 días, no mejor. Hasta le va a causar gracia el primer día que se le queman los huevos allí en la paila. Usted se va a reír con la persona. Se te queman. Pero cuando ya lleva una semana que le están quemando ahí la cocina, viene el cambio. Las personas sentimentales pasan por una florería, entran, compran las flores y después que las compran, las pagan, van caminando y dicen, ¿para qué le voy a regalar esto? ¿Quién se lo regala? Porque los sentimientos van y vienen. Pedro era un hombre sentimental y tuvo un tremendo problema con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que yo vaya y sea muerto allí y al tercer día resucite, tengo que ir a Jerusalén. Y le está diciendo a los discípulos y Pedro le dice, Señor, no lo hagas. No quieras ese mal para ti, maestro. Y entonces el Señor Jesús le dice, mira Pedro, cállate Satanás. ¿No eran los sentimientos que estaban saliendo ahí? ¿Eran o no eran los sentimientos? Nosotros, hermanos, no solamente caminamos por la voluntad, sino que nosotros caminamos y tenemos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Amén. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Sé que ha sido un día largo. ¿Sabe que primero viene el perdón y después viene la reconciliación? A veces la gente piensa que se perdona y tiene que reconciliarse inmediatamente. No. Primero viene el perdón, dígale que está a su lado. Primero viene el perdón y después nos vamos a reconciliar. Amén. Amén, nos vamos a perdonar. ¿Cuántos se atreven a hacer una locura aquí hoy día? Ya que hemos tenido una fiesta tan linda, ¿no? ¿Cuántos se atreven a gritar, quiero perdonar? ¡Quiero perdonar! Gloria a Dios. Y
¿Y los que se quedaron callados? También quieren perdonar. ¡Bien! ¡Bravo! Somos un pueblo perdonador, como Jesucristo, nuestro Dios,